Queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos y como veis por las imágenes, pues bueno, aquí no para de nevar. Todo está cubierto de blanco y aunque el frío aprieta, no puedo negar lo bonito que es saber que este año vamos a vivir unas navidades blancas, de esas que parecen sacadas de un cuento. Así que acompañadme en este día en casa, disfrutando de lo sencillo, del calor del hogar y de esos pequeños momentos que hacen esta época tan especial. Así que lo primero de todo, ya sabéis que yo empiezo con el desayuno. Así que comenzamos el vídeo, corazones. Y ya sabéis que yo empiezo la mañana con el desayuno, preparándome mi café con leche, sin prisas, disfrutando del silencio que deja la nieve cuando todo está blanco y bueno, pues lo acompaño con una tostada y esta vez pues va a ser con una mermelada y bueno, veréis que el nuevo escenario es mi nuevo desayunador despensa que poco a poco va tomando forma, que ya os lo enseñaré con todo detalle en otro vídeo porque la verdad que se lo merece. Me faltan algunos detallitos todavía por pulir y quiero que sea pues en un vídeo especial para que lo veáis en detalle, para que cojáis ideas. La verdad es que tengo ahora mismo la despensa de mis sueños. Estoy súper encantada porque esto es lo que yo quería. Y ya sabéis que esto era el antiguo mueble bar que había en el salón, que lo hemos convertido en despensa. Así que no puedo estar más contenta con el resultado, pero ya os lo enseñaré en otro vídeo. Y mientras desayuno os cuento algo que me hace especial ilusión. Esta mermelada que estoy untando la hice anoche en casa. Es una mermelada de naranja navideña, muy sencilla, perfecta para estas fechas y para preparar regalos caseros llenos de cariño. La he hecho en Thermomix, queda riquísima y como sé que muchos me lo vais a preguntar, pues os voy a dejar la receta aquí más abajo, pero ahora os dejo con las imágenes de cómo la hice. Y lo primero que voy a hacer es lavar bien he comprado unos botes de cristal y los voy a lavar bien y también los voy a poner a hervir para esterilizarlos. Porque así me voy a asegurar de que la mermelada se conserve perfectamente. Drinking hot wine by the fire, don't care of anything else. It's Christmas and some kind of love, my friend. I pray it will never end. Would you like to be here too?
Christmas. Outside snow glistening. It's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. Oh, it's such a charm, got you up in my arms. There's nobody at the door. You said I wish this will never be over. Darling, it's time for your present. Come over here. Now it is time to get out in the snow, lighting a light with you. Choirs will sing and the joy bells will ring. Nobody loves you as much as I do. It's a wonderful feeling from floor to the ceiling. It is that time of the year, drinking hot wine by the fire. Here on our own, we got nothing to fear. It's Christmas, and some kind of love, my friend. Pick up some candy canes and hang a wreath on your door. It's Christmas. A continuación, lo que voy a hacer es pelar las naranjas. Es 1 kilo de naranjas lo que se utilizan, pues eso, unas 4, 5, depende del tamaño de las naranjas, claro. Y se aprovechan casi enteras, solamente hay que quitarles la piel y la parte más blanca. Eso sí, hay que quitárselo todo. The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days, wander around with you. You and me in the cold, thought it'd never be true. Wherever I go, I got you. Después se introducen en la Thermomix. Si no tenéis Thermomix, lo podéis hacer en una olla perfectamente igual. Yo os voy a dejar la receta en la descripción. Y si no tenéis Thermomix, podéis seguir las mismas instrucciones, pero en una olla. Se le añade azúcar. Yo le he puesto un poquito menos de lo que lleva la receta y un buen chorreón de miel. Luego se le añaden pues las especias que queráis. Yo le he puesto canela, nuez moscada, anís estrellado, porque eso le va a dar un sabor increíble. Y ya solamente hay que cerrar la Thermomix y programarla el tiempo que te indica la receta. También le pongo un poquito de vainilla, de esencia de vainilla, y lo más importante es unos sobrecitos de agar-agar, y si no tenéis podéis ponerle gelatina neutra sin sabor, que también hace la misma función. Y mientras se va haciendo no os podéis ni imaginar el olor que hace en la cocina. Es increíble, a naranja, huele a Navidad. Your present, come over here. Now it is time to get out in the snow, lighting a light with you. Choirs will sing and the joy bells will ring. Nobody Y mientras la mermelada se va haciendo tranquilamente, pues voy a aprovechar este ratito para preparar con calma los detalles de los tarros, porque a mí los regalos hechos en casa, pues para mí tienen un valor especial. Y he comprado unas telas muy bonitas para decorarlos y darles ese toque más cuidado y navideño. some kind of love, my friend. Pick up some candy canes and hang a wreath on your door. It's Christmas, outside snow's glistening. It's just you and me tonight. It's just you and me tonight. It's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. Y para cortar las telas, estoy utilizando estas tijeras electrónicas de Fantic. La verdad es que me están sorprendiendo muchísimo por lo cómodas que son de usar. El hecho de que el corte sea eléctrico hace que no tenga que hacer prácticamente fuerza con la mano, algo que se agradece muchísimo, sobre todo cuando tienes que cortar varias piezas seguidas o trabajar
más de una capa de tela. Además, el corte queda muy limpio y uniforme, no se deshilacha la tela y eso hace que el acabado final se vea mucho más bonito y profesional. Para este tipo de detalles pequeños, la verdad es que marca una gran diferencia. Me gusta también porque son ligeras y muy manejables. No pesan nada y se adaptan muy bien a la mano. Así que no te cansas aunque estés un buen rato trabajando con ellas. Son muy intuitivas, no tienen complicación y desde el primer momento sabes cómo usarlas. Otro punto a favor es que se cargan con cable USB-C. Algo que hoy en día me parece imprescindible. Puedes cargarlas fácilmente en cualquier enchufe, en el ordenador o incluso con una batería portátil y olvidarte de las pilas. Están disponibles en 2 colores, rosa y negro, y la verdad es que ambos son preciosos. Yo las estoy usando ahora para tela, pero también funcionan muy bien para papel, cartón y otros proyectos DIY. Así que no es algo que solo sirva para una cosa concreta. Para mí son perfectas porque, bueno, si os gusta hacer manualidades en casa, preparar detalles personalizados o simplemente tener una herramienta cómoda y práctica, son súper ideales. Ya sabéis que yo os muestro lo que me funciona y lo que me gusta, así que os voy a dejar en la cajita de descripción el enlace para que le echéis un vistazo y si os podéis aprovechar de los descuentos que a mí me ofrecen para todos vosotros, pues ¿por qué no? O sea, esto no se trata de vender, yo no pretendo eso, simplemente os muestro lo que a mí me gusta y me funciona, por supuesto. Así que nada, mientras la mermelada en la Thermomix se va haciendo sola, sin prisas, voy a disfrutar de este proceso de crear estos regalitos sencillos, pero hechos con muchísimo cariño, que al final es lo que más se valora. It's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Como ya os he enseñado antes, viene con una cuchilla de recambio y también con una bolsita para guardarla. La verdad es que también podría ser un regalo maravilloso para estas Navidades. You and me in the cold, thought it'd never be true. Wherever I go, I got you. Oh. Y ahora que la mermelada ya está lista, todavía caliente, la voy poniendo con cuidado en los tarros que tenía preparados. Los voy a cerrar bien, los voy a dejar reposar un poquito y ya luego pues me voy a poner tranquilamente a envolverlos, decorarlos. Pero bueno, ahora pues voy a terminar esto. I pray it will never end. Do you like to be here too? It's Christmas and outside snow's glistening. It's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. Oh, it's such a charm, got you up in my arms. There's nobody at the door. You said I wish this will never be over. Darling, it's time for your present. Come over here. Now it is time to get out in the snow, lighting a light with you. Choirs will sing. Y ahora que ya os he enseñado cómo hice la noche anterior la mermelada, pues voy a seguir con mi desayuno disfrutando de esta tostada, que la verdad es que esta mermelada de Navidad es muy diferente y de verdad que es un regalo precioso para hacer, claro, a quien le guste la mermelada, pero ya os digo que esta mermelada es difícil que a nadie le guste.
Y ya después de desayunar, de haber recogido la cocina, pues con calma me voy a poner a adornar los tarros. Me gusta hacerlo sin prisas, disfrutando del momento. Ya he cortado la tela, tengo estos lazos de terciopelo, tengo unas etiquetas también, así que voy a ir montándolo todo con cuidado y cerrando, pues eso, cada bote como si fuera único. Estos son gestos pequeños, casi silenciosos, pero que a mí me reconectan mucho con la idea de hacer las cosas con cariño. Mientras voy terminando uno a uno, pienso en la persona que lo va a recibir y eso hace que todo tenga todavía más sentido. En días así, pues con la nieve fuera y la casa en silencio, estos ratitos sencillos se convierten en los más especiales. Así que de verdad que yo os recomiendo que hagáis algo así casero, natural, porque el que lo reciba lo va a apreciar muchísimo seguro. Y ahora, pues como todos los días y sin descuidar mis tareas, pues voy a hacer la cama, dejarlo todo un poco más recogido. Ya sabéis que a mí me gusta empezar así, con lo básico, porque una cama hecha cambia por completo el ambiente del dormitorio.
También voy a añadir unos pequeños toques de Navidad en mi habitación, muy sencillos. Unos cojines con un árbol bordado que aportan calidez sin recargar, y luego en la cómoda voy a estar limpiando, claro, el polvo de todo. Y nada, voy a añadir unos arbolitos de papel, de esos que se despliegan, que me parecen tan delicados, la verdad. Y nada, estos son detallitos, pero son suficientes para que la habitación se sienta más acogedora y especial en esta época del año. A mí me gusta decorar la habitación porque es el lugar donde empieza y termina el día, y me gusta que ese espacio transmita calma, cuidado y un poquito de magia, sobre todo, como os he dicho, en esta época del año. Intentaré dejaros los enlaces de los cojines y de los arbolitos, que no sé si los encontraré, son de Walmart. Y bueno, porque supongo que algunas os gustarán y me lo preguntaréis, así que si los encuentro en la descripción os voy a dejar los enlaces. Y ya pues lo siguiente, voy a seguir limpiando el polvo de toda la habitación y voy a terminar aspirando la habitación, y ya me voy a pasar a repasar el baño, que eso es algo que hago todos los días, pero también os quiero enseñar una cosa nueva que hemos puesto en el baño. Os quiero mostrar esta mampara de baño que ha transformado por completo nuestro baño. Tiene una puerta corredera, el acabado es en un oro así cepillado, es de la marca Giving the Tree.
home, y a simple vista pues parece muy elegante, pero cuando la ves en el espacio realmente cambia la sensación del baño, dándole una sensación de lujo cálido y refinado sin perder la funcionalidad del día a día, que es lo que nosotros queremos. Esta mampara pues tiene unas puertas semienmarcadas y de doble cristal, con un diseño pensado para deslizarse suavemente cada vez que entras o sales de la bañera. El sistema utiliza rieles reforzados y rodillos de precisión, lo que hace que el movimiento sea pues muy silencioso y duradero. Es ideal para el uso familiar diario. El vidrio está hecho de cristal templado de seguridad de 1/4 pulgada, que cumple con los estándares que requieren, y ofrece una gran resistencia sin sacrificar la claridad ni la estética, que es lo que nosotros queríamos. Esto significa pues que puedes disfrutar de un baño más luminoso y abierto, porque yo tengo una ventana que me entra una luz impresionante. Y pues eso, sin esa sensación de caer en un pequeño cubículo. La instalación es bastante sencilla. Si no tenéis experiencia, pues la verdad es que viene con todos los componentes necesarios y una guía visual de montaje. Como siempre digo, siempre puedes buscar a alguien, pero de verdad que es súper fácil de montar. Simplemente tienes que medir lo que mida tu bañera, o de pared a pared donde la quieras poner, y cortar lo que sobra, porque siempre viene más larga, y ajustarla al tamaño que tú tengas. Luego el acabado en oro cepillado aporta ese toque especial que hace que incluso lo cotidiano, como una ducha o un baño relajante después de un día largo, se sienta un poco más elegante. Luego los tiradores, lleva uno en cada cristal, son redondos, no solo son bonitos, sino que también funcionan como barra para colgar la toalla, algo práctico que nunca sobra en un baño. Se atornilla todo súper bien y ya por último pues se pone silicona. Nosotros la hemos puesto transparente y bueno, mirad el resultado. Luego pues eso, pruebas y no sale nada de agua. La verdad es que estamos súper contentos. Para nosotros una actualización como esta no es solo estética, es una forma de hacer que nuestros espacios funcionen mejor y nos acompañen en lo que más valoramos, que es comodidad, belleza y calidad en lo cotidiano. Así que os voy a dejar con unas imágenes preciosas, os voy a dejar también el enlace en la cajita de descripción con un descuento que tengo para todos vosotros, y mirad qué maravilla, y esto es ya un plus para este baño. Ya solo me quedaría cambiar la grifería y a lo mejor no descarto en cambiar los azulejos. Pero bueno, eso de momento así está perfecto. Y aquí os quiero mostrar cómo estamos haciendo la despensa de nuestros sueños, poco a poco, avanzando un poquito cada día. La verdad es que este hueco, ya sabéis, ya os lo he dicho antes, que era el mueble bar del salón, y lo hemos transformado por completo para darle un uso mucho más práctico en el día a día. Hemos panelado las paredes, lo que le da un aspecto pues más limpio y ordenado. Hemos pintado el techo, la otra pared, ahora vamos a poner unas repisas, en fin, que pues eso, seguimos en plena reforma y seguimos viviendo en casa, así que toca ir recogiendo, aspirando a la vez,
porque, bueno, pues hay que seguir con la vida y a mí me gusta tenerlo todo bien limpio. Así que no es lo más bonito, pero sí lo más real. Y también forma parte del proceso para que lo veáis. Y nada, poco a poco va tomando forma y empezar a ver cómo cambia el espacio, a mí desde luego me anima muchísimo. Y para terminar el día, pues me voy a meter en la cocina a preparar la cena, algo sencillo pero reconfortante. Voy a hacer unos espaguetis marinera. Después de un día así, pues de avanzar poco a poco en casa, de ordenar, de crear, de cuidar los detalles, pues estos momentos alrededor de la mesa, en este caso de la isla, son los que realmente importan. A veces no hace falta hacer grandes cosas, sino estar presentes, valorar lo que tenemos y disfrutar de lo cotidiano, porque al final hacer hogar no es que todo esté perfecto, sino seguir construyéndolo día a día, con calma, con cariño y en compañía. Así que me voy a poner a hacer estos espaguetis marinera. Yo no sé en qué momento saqué yo esta receta porque no la tengo de ningún recetario. Intentaré buscarla a ver si existe, pero esto, bueno, pues yo ya sabéis que compro el preparado este de marisco, le pongo pues como a todos los sofritos un poquito de cebollita, ajo, tomate frito, en fin, pimentón de la Vera y luego pues como todo se hierve la pasta, lo que quieras, espaguetis, tallarines, lo que más os guste y ya estaría. Y la verdad es que a nosotros nos encanta.
ya pues con esto lo único que queda es servir y disfrutar de esta maravillosa cena. Así que corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por acompañarme, por estar siempre al otro lado y por formar parte de esta pequeña familia que tanto valoro y os quiero. También deciros que en esta Nochebuena y en esta Navidad quiero mandaros un abrazo enorme, muy especial a todos los que celebráis con el corazón un poco más lleno de recuerdos, pensando en quienes ya no están, pero siguen muy presentes, que estos días nos regalen paz, consuelo y momentos de calma en casa, rodeados de amor, de la familia, de amigos, en fin, que os deseo de corazón una feliz Nochebuena y una Navidad llena de luz. Os mando un abrazo enorme, ya sabéis corazones que como siempre os digo que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Santa, I've been good this year. Make your list and check it twice. I'll leave you a note right here underneath the Christmas lights. Carols and bells, none of them help. I still feel blue. I just wanna fall in love this Christmas. I don't need a fancy watch. You can give the elves a break. No, you can't make it in the shop. You can't put it on your sleigh. You know me so well that nobody else